¿Conoces qué es el almidón resistente? ¿Escuchaste hablar de este tema? El almidón resistente está presente naturalmente sin cocinar ni enfriar y además en diferente cantidad en granos de cereales, semillas, legumbres y tubérculos, papa, batata. Y en la industria alimentaria, en productos asociados a panificaciones, galletitas, cereales dextrinados, que son productos que se elaboran en base de cereales y granos andinos que fueron sometidos al proceso de alta presión y temperatura durante un periodo corto de procesamiento y en donde se produce una serie de cambios en la estructura y en la composición y digestibilidad. La velocidad a la que es digerido y absorbido va a depender del contenido de amilosa, constituida entre el 15 y el 20% del almidón, y también de la estructura del almidón. ¿Qué es la amilosa? Son moléculas de almidón constituidas con muchos anillos de glucosa unidos entre sí para formar largas moléculas que no tienen ramificaciones. Ejemplo, el pan de centeno tiene menos porosidad y una estructura mecánicamente más firme que otros panes, como el de harina de trigo. Por eso el pan de centeno presenta una menor accesibilidad a las enzimas digestivas que hacen que se digiera y que se absorba lentamente y que produzca menos gases y menos picos de glucosa y de insulina. Lo mismo sucede con los ñoquis, cuya estructura más compacta limita la acción enzimática durante la digestión. Por eso la respuesta insulínica y glucémica luego de las comidas no depende solo del contenido de la fibra, sino también de la microestructura del almidón y de la matriz del almidón y el alimento que lo contiene. Esto es dependiente del contenido del almidón resistente, pero es interesante saber que no todos los almidones son iguales. Si cuidamos nuestra microbiota intestinal, vamos a cuidar nuestra salud. Hay alimentos que son muy ricos en almidón. Por ejemplo, tubérculos, papa, batata, mandioca, legumbres y cereales. El almidón es la forma en que las plantas almacenan la energía. Cuando lo cocinamos, se produce una gelatina que es muy digerible, fácil de asimilar y absorber. Cuando hablamos de hidratos de carbono, son moléculas de glucosa que se van a absorber y penetrar en el torrente sanguíneo para depositarse, para almacenarse en la sangre. Son alimentos con una alta carga glucémica. Si querés adelgazar o si tenés diabetes o hígado graso o triglicéridos elevados, es probable que te los hayan suspendido. Pero hay una manera de que esta carga glucémica baje, que se convierta en prebióticos que alimentan la microbiota intestinal. Si seguís las técnicas saludables de cocción, por ejemplo, si son legumbres, lentejas, garbanzos, porotos, tenés que hidratar de 10 a 12 horas en agua caliente, le echás un chorrito de vinagre de manzana sin pasteurizar o jugo de limón, luego desechás ese líquido de remojo y volvés a colocar agua para cocinar, añadiendo kombu o especias antiinflamatorias como laurel, hinojo, comino. Esto va a ayudar a evitar que las digestiones sean pesadas. Este procedimiento tiene como objetivo que los antinutrientes, que son las saponinas presentes en las legumbres, queden en el medio de cocción y que las legumbres no produzcan gases. Las legumbres
que presentan almidón resistente se digieren lentamente, resisten a la digestión, ya que los seres humanos no tenemos la enzima para digerirlo y absorberlo, pero sí nuestra microbiota intestinal. Aumenta esta capacidad cuando lo cocinamos y los enfriamos 24 horas. ¿Qué tenemos que hacer después? Si te gusta, cuando lo sacás de la heladera, podés recalentar sin superar los 130 grados centígrados. Luego tenemos el arroz, que hay que remojar, lavar y cocinar. Si son tubérculos, hay que cocinar al vapor o asados. Y luego lo llevas a la heladera durante 24 horas a 4 o 5 grados centígrados. Es ahí donde se produce la retrogradación del almidón, que son las cadenas de amilosa enrollándose sobre sí mismas y haciendo que el almidón resista al proceso digestivo. Nuestras enzimas digestivas no van a ser capaces de degradar el azúcar y pasan al intestino y van a servir de alimento de la microbiota intestinal. Al fermentar estos azúcares, la microbiota va a formar ácidos grasos de cadena corta, propionato, acetato y butirato, con importante papel metabólico que además tiene como función antitumoral, antiinflamatoria y también regula la inmunidad. Es decir, cuando lo cocinamos, lo enfriamos y al día siguiente los consumimos, los podemos calentar siempre y cuando no pasen los 130 grados centígrados. Pero cuando hay un sobrecrecimiento patógeno, en el caso de SIBO o el SIFO, la fibra va a alimentar a las fibras buenas y a las malas. Entonces, si hay SIBO, lo primero que hay que hacer es tratarlo y después se pueden establecer técnicas que ayuden a lograr más saciedad. ¿Te das cuenta cómo muchas veces dejas de consumir alimentos porque pensás que no te sirven? Sin embargo, cambiando la cocción y enfriándolos, los podés utilizar a tu favor.